Entonces, ahora vamos a ver con un poco mayor de detalle cada uno de estos componentes de las experiencias que tenemos que tener en cuenta. Y que nos van a permitir justamente en su conjunto desarrollar competencias. Los vamos a analizar en base a una unidad didáctica diseñada por un maestro, ¿no? Uno de los maestros nos ha compartido, un maestro de primaria del 4º grado, su unidad didáctica que ha elaborado en base a una experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa del año pasado, del 2020. ¿No? Vamos a ver lo que él ha plasmado en el papel, ¿no? En su formato que manejan en su escuela. No tanto vamos a hacer énfasis en los procesos, o en los subprocesos que ha realizado para planificar, porque también no es que ya como está en el papel es como lo hayamos pensado nosotros necesariamente cuando planificamos, porque en nuestra cabeza van haciéndose muchas conexiones, ¿no? De ida y vuelta. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo la situación, de repente ya la terminé de escribir, pero luego cuando estoy viendo las actividades, puede ser que regrese a la situación, ¿no? Y diga, bueno, mira, faltaría ajustar esta en la situación y vuelvo a la situación, ¿no? O cuando estoy en los criterios, también puedo ir y regresar a la situación y así, ¿no? Entonces, todo este proceso es el que ha hecho este profesor y después ha plasmado ya en orden, en el orden que él ha establecido y porque en conjunto con sus colegas en la institución educativa, y lo ha plasmado en este formato, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, al hablar que la planificación es una competencia docente, no es algo que directamente uno va a escribir pues en orden ya en un papel, ¿no? Sino es más bien todos estos procesos de esta puesta en juego justamente de los conocimientos, de las actitudes, de habilidades, ¿no? Y también ir buscando aquellos conocimientos o ir desarrollando aquellas habilidades que todavía no tenemos para poder hacer este proceso, ¿no? Entonces, todo ese trabajo es justamente el que ha hecho este maestro y nos está presentando esta propuesta, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por favor, siguiente. Diapositiva, ahí está. Entonces, esa es la propuesta que él ha planteado. Ahorita la vemos así como muy chiquita, pero después vamos a ir haciendo el zoom. Entonces, es unidad didáctica, él ha puesto un título, la unidad, ¿no? Que tiene que ver con el tema de las vacunas. Nos comentaba el profesor que los estudiantes estaban muy interesados sobre este tema, habían estado conversando mucho sobre ello, sobre todo, bueno, ahora que estamos también en este marco del proceso de vacunación y por la pandemia y todo eso. Entonces tenemos ahí es una parte de la planificación más comprimida, pero básicamente están los elementos básicos ahí. Muy bien, entonces vamos a ir poniéndole el zoom, el foco a algunos de estos elementos. Aquí tenemos el propósito de aprendizaje y la situación significativa, ¿no? Entonces vamos a analizar juntos qué es lo que el maestro ha plasmado aquí en relación a estos dos componentes. Vemos que el primero ha puesto el propósito de aprendizaje, o sea, lo escrito, ¿no? En su formato está primero el propósito y abajo está la situación, ¿no? Entonces podríamos ponerlo también al costado, de repente primero la situación, después el propósito, o sea, ya va a depender mucho de cómo nosotros organicemos nuestro documento de planificación y que nos ayude a nosotros en nuestro trabajo, ¿no? Porque la planificación justamente es eso, es muy personal también en algunos aspectos porque es lo que yo voy a usar para poder orientar mi trabajo. Bien, vamos a leer entonces el propósito de aprendizaje que ha planteado el profesor. Dice que es difundir a la comunidad a través de una cartilla, entre paréntesis ha puesto escribe, los beneficios de las vacunas para mantener una buena salud con la finalidad de concientizar a las familias sobre su importancia. Para ello usarán conocimientos sobre las vacunas y las enfermedades, ¿no? Explica el mundo. Interpretarán cuadros y gráficos de barras que contengan información referida al tema. Resuelve problemas de gestión de datos, ha puesto entre paréntesis. Plantearían su posición ética frente al uso de las vacunas, reconociendo los derechos de todas las personas. Y entre paréntesis ha explicitado la competencia convive y participa. Además, identificará lo que requiere desarrollar para afrontar la situación, planteando cómo se organizarán, revisando constantemente los criterios establecidos. Y entre paréntesis está la competencia transversal, gestiona de manera autónoma su aprendizaje. Así también realizará un informe de la investigación realizada. Y entre paréntesis está explica el mundo y resuelve problemas. Y todo esto bajo el enfoque de derechos, ¿no? Eso es lo que ha presentado el profesor. No vamos a leerlo, solamente el propósito me gustaría también leer en la situación para que nosotros podamos ver si hay relación o no entre estos componentes. En la situación significativa ha planteado que los niños y las niñas, este es un 4º grado de primaria,
se han dado cuenta, dice, por la situación actual que vivimos, que estamos expuestos a muchas enfermedades y que existen vacunas que nos pueden ayudar a prevenirlas. Sin embargo, también han identificado que no todos los niños y niñas han recibido o no están recibiendo las vacunas que les corresponden. Por ello se plantea el siguiente reto. Nos contaba el profesor que los niños se habían dado cuenta a partir de lo que está sucediendo ahora de las vacunas, ¿no? Para afrontar la enfermedad que genera el COVID-19, entrar en un tema más allá de las vacunas en relación a otras enfermedades, ¿no? Y conversando y buscando información, ¿no? Sus cartillas de vacunación, se veían algunos que no tenían esas cartillas, otros niños que no habían tenido o no tenían completas sus vacunas, ¿no? Entonces surgió un poco este interés por ello. Y bueno, por ello se le va a plantear el siguiente reto. Los estudiantes asumirán el rol de ser miembros del sector de salud de la municipalidad de su localidad, ¿no? Van a simular ser miembros de la municipalidad, de este sector. Y como tal, dice que van a tener el reto de difundir los beneficios de las vacunas para mantener una buena salud, con la finalidad de concientizar a las familias sobre su importancia. Porque se habían contado al profesor que algunas familias decían, no, no estamos de acuerdo con las vacunas, con ninguna de ellas, ¿no? Entonces, querían los niños saber por qué, si es que tenían que también pensar igual o cuál iba a ser su postura, ¿no? Y para todo esto ellos van a elaborar una cartilla, ¿no? Decidieron entre todos elaborar una cartilla donde van a difundir con la ayuda de sus profesores y familiares la información que esta contiene y van a presentar también un informe de la investigación realizada, ¿no? Que dé sustento como miembros de un sector de salud de una municipalidad, no solamente van a hacer la cartilla, sino también van a sustentar sus propuestas y las van a presentar en este informe. Muy bien. Entonces vemos aquí el propósito y la situación. A ver, vamos anotando, desde que estamos observando que el profesor ha realizado, ¿no? Que ha puesto, qué cosas a él ha considerado, qué ha considerado en el propósito de aprendizaje, qué ha explicitado allí, ¿no? Y en la situación significativa también, ¿no? Que está planteando. Un poquito de agüita para continuar. Bien. El propósito de aprendizaje. Vamos a hacer un zoom en el propósito. El profesor aquí, este propósito, ha explicitado lo que se espera el estudiante logre a partir de la experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, y vemos que se relaciona tanto con la situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar, ¿no? Por eso vemos allí que él plantea eso de difundir a la comunidad, ¿no? A través de la cartilla, o sea, plantea también parte de la situación allí, pero también explicita estas competencias que se espera desarrollar. Constituye la articulación coherente entre las competencias, los enfoques transversales y la situación significativa. Ojo que los enfoques transversales son las formas de mirar la realidad. No solamente es que los tenemos que escribir en nuestra planificación ahí, ¿no? Que tiene que figurar, sino que tienen que impregnar todas las propuestas que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, esta situación referida a la salud justamente está en el marco, lo han planteado en el enfoque de derechos, este maestro. Entonces, él ha redactado el propósito de esta manera, ¿no? Lo ha redactado así. ¿De qué otra forma nosotros podríamos plasmar el propósito de aprendizaje? De repente no tal cual él lo ha hecho, ¿verdad? Lo importante es que nosotros tenemos que tener claridad sobre lo que se espera logre el estudiante durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es ese propósito, ¿no? ¿Por qué estamos planteando esa experiencia? ¿Qué esperamos que el estudiante logre? Entonces tiene que estar claro. Ustedes pueden, de repente, alguno de ustedes lo ha hecho así como el maestro, o de repente simplemente han puesto las competencias, han mencionado qué competencias se van a desarrollar, y ya junto, como más abajo está la situación, ya no ha sido necesario quizás explicitar también la situación en el propósito, ¿no? Pero sí se ve esta relación de todas maneras, ¿no? Porque no son competencias aisladas, ¿no? O cualquier competencia, sino son aquellas que se requieren para afrontar esta situación significativa. Entonces vemos que el docente ha determinado como propósito el desarrollar las competencias, escribe, ¿no? Las voy a decir así en breve, su denominación, escribe, explica el mundo, resuelve problemas de gestión de datos, convive y participa, asociadas pues a las áreas de comunicación, de ciencia y tecnología, de matemática y de personal social respectivamente. Y también ha planteado, pueden ver ustedes, la competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Ha determinado el propósito, nos contaba el profesor, en base a las necesidades de aprendizaje, ¿no? Él había identificado las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y por eso planteó estas competencias. Y también, bueno, hemos visto y vuelvo a mencionar que está de acuerdo a la situación.
Hay una pregunta que a veces nosotros nos hacemos sobre la cantidad de competencias que deberíamos trabajar o desarrollar a través de una unidad, o en este caso, en esta experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas competencias considerar? ¿Una, dos, más de dos, tres, cuatro, cuántas, ¿no? Es importante tener en cuenta que la complejidad de la situación demandará seguro movilizar diversas competencias. Por ejemplo, en esta situación que el maestro ha presentado, de repente no son esas únicas las competencias que se podrían desarrollar o poner en juego al estudiante, podrían haber otras. Pero el docente, en base a su intención pedagógica y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, él ha determinado trabajar o desarrollar esas que ha mencionado en su propósito, ¿no? Entonces, a pesar de que la situación es compleja y va a requerir la puesta en juego de varias competencias, va a depender mucho de lo que el maestro decida, ¿no? Sobre qué competencias va a plantear para su desarrollo, a cuál le quiere poner más énfasis, a qué le quiere poner foco para desarrollarlas. Si, por ejemplo, planteo como propósito en una experiencia de aprendizaje el desarrollar una competencia, puedo en paralelo quizás plantear otra experiencia en donde, otra unidad en donde se desarrollen otras competencias. ¿No? Por ejemplo, pero siempre teniendo cuidado de no saturar al estudiante, ¿no? Porque imagínense que cada profesor o que el profesor de primaria, por ejemplo, plantee experiencias para cada una de las competencias asociadas a cada una de las áreas, ¿no? Y trabajarlas todas en paralelo. O que los profesores de secundaria todos planifiquen sus experiencias y que se las planteen al estudiante. Entonces tendremos 5, 6, 7 experiencias de aprendizaje que tendrá que hacer el estudiante a la vez, ¿no? Y de repente ni siquiera relacionadas por algún tema en común, nada. Entonces hay que tener en cuenta no saturar al estudiante, ¿ya? Pero no hay una norma, no hay una regla que diga tienen que ser una, tienen que ser dos, tienen que ser tres, tienen que ser cuatro. Lo ideal, en el marco del enfoque por competencias y por las mismas situaciones que posibilitan esto, es que se pongan en juego diversas competencias, que tratemos de desarrollar varias. Pero también no exagerar, ¿no? Porque a veces podemos querer poner todas las competencias o incluir a todas las áreas curriculares y no necesariamente pues va a permitir en el tiempo que ponemos a disposición del estudiante el que él pueda desarrollar todas ellas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar también a profundidad, ¿no? Cada una de estas competencias. Algo también importante es considerar, por ejemplo, en secundaria, que si bien un docente en algún momento puede plantear una experiencia de aprendizaje de manera independiente, ¿no? Este trabajo independiente no lo es del todo, ya que debe ponerse de acuerdo, tiene que coordinar, tiene que planificar con sus compañeros a cargo del grupo de estudiantes. Por ejemplo, tiene que pensar cómo van a desarrollar, cómo van a evaluar las competencias transversales, cómo abordarán los enfoques transversales. Siempre se demanda entonces del trabajo colegiado, si queremos brindar una formación integral de calidad, ¿no? Entonces, si yo como docente, por ejemplo, en matemática, hice mi experiencia de aprendizaje, ¿no? En base a mi área, en secundaria sobre todo, bien, ¿no? Pero siempre tengo que conversar, presentar, por ejemplo, la experiencia que estoy planteando a mis demás compañeros para que todos podamos también aportar y de repente no duplicar actividades, ¿no? A veces sucede que de repente desde varias áreas le estamos enviando o proponiendo a los estudiantes una misma actividad, ¿no? Entonces va a tener que ser, por ejemplo, un informe para ciencia, un informe para con matemática, un informe para... Y de repente en el mismo informe, si nos ponemos de acuerdo, podríamos plantear uno solo. Y ahí el estudiante poder poner en juego todas estas competencias asociadas a distintas áreas. Siempre tenemos que pensar en el estudiante, ¿no? Entonces, no tanto en nosotros, en qué es lo que a nosotros nos va a ser más conveniente, ¿no? Bien. Entonces, esto es en relación al propósito de aprendizaje. Ahora sigamos con el análisis de la situación significativa. Siguiente, por favor. Ah, ya está ahí la situación. Listo. ¿Qué ha planteado el profesor en la situación significativa? A ver, nos vamos a preguntar, nos acordamos, a ver si hemos tomado apuntes sobre la situación que él ha planteado. Él parte de una situación de la realidad, de una problemática, de un desafío real. ¿Está planteando algún reto que desafía al estudiante, un problema a solucionar? A ver, veamos entonces qué es lo que ha planteado este maestro, ¿no? Y a ver si no nos recordamos. Él planteaba que a partir de esta situación actual, los chicos veían el tema de las vacunas, que algunos no les habían recibido, que otros sí, ¿no? Y estaban como preocupados o no sabían si estaba bien eso o no, ¿no? Y les planteó un reto que era que asumieran como si fueran, ¿no? Que simularan como si fueran ellos de un sector de salud de su municipalidad y que tenían el reto de difundir estos beneficios de las vacunas.
para concientizar a las familias, ¿no? Sobre la importancia. O de repente ahí sería más bien para poder, primero ellos definir si es así, ¿no? Si es que es importante o no el vacunarse. Pero bueno, eso es lo que el maestro ha planteado. Y bueno, y plantea también que van a elaborar una cartilla y un informe. Entonces, viendo esta situación, el profesor ha enseñado la situación, bueno, les comentaba que era a partir de este diálogo que había tenido con los estudiantes, que había estado escuchando, no solamente en el aula, sino también en los momentos, bueno, en el aula ahora digo, ¿no? O sea, cuando se tuvo este encuentro sincrónico con ellos, ¿no? Sino también cuando en el momento se ha comunicado con algunos de los estudiantes por teléfono. Entonces la situación la ha diseñado a partir de los intereses de los estudiantes, ¿no? Por esta inquietud que ellos tenían sobre las vacunas. Parte de una macro situación también del contexto, que es el cuidado de la salud. Muy presente, más que nunca ahora, ¿no? En el marco de la pandemia que estamos atravesando. Parte de la realidad y plantea un reto al estudiante, ¿no? Que es el difundir los beneficios de las vacunas para mantener una buena salud, con la finalidad de concientizar a la familia sobre su importancia, en donde simulará, en este caso, ser un miembro del sector de salud de la municipalidad. Este reto va a resultar un desafío para el estudiante, ¿no? Porque le va a demandar plantear cómo llevarlo a cabo. No hay una sola forma en la que se va a poder realizar o poder afrontar este gran reto que se le ha propuesto. Quizás algunos empiecen por distintos caminos, no va a haber un solo camino para poder realizar. Propone alcanzar también unos productos, si nos hemos dado cuenta, ¿no? En la situación, que es elaborar una cartilla en la cual van a difundir todos esos beneficios de las vacunas y también van a elaborar un informe de investigación que sustente estas propuestas. Esta situación va a permitir que los estudiantes pongan en juego de manera combinada una serie de recursos de las competencias determinadas por el docente, las cuales están asociadas a distintas áreas curriculares y demandará de seguro del trabajo colaborativo y también de varias seguros sesiones de trabajo. Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante toda la educación básica, según las características de los estudiantes, así como de sus intereses y aptitudes particulares, se desarrollan y pongan en práctica los aprendizajes del perfil en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales, ¿no? Aquí es la importancia justamente de estas situaciones que planteemos. Tienen que ser potentes, tienen que ser complejas, retadoras, que impliquen poner en juego diversas competencias, que explicite este reto, este desafío o el problema que va a tener que resolver el estudiante. Que también sea factible, ¿no? De que suceda. En este caso es algo que sucede en la realidad, ¿no? Y ahora más que nunca se está difundiendo mucho, por ejemplo, información sobre las vacunas, en este caso referidas al COVID, ¿no? Pero también podemos encontrar información sobre otros tipos de vacunas. Entonces, y hay diferentes posturas, etcétera. Entonces, va a demandar del estudiante un actuar complejo. Esos, bueno, algunos aspectos de análisis que podríamos hacer sobre la situación que ha planteado el docente. Siguiente, por favor. Otro componente importante que tenemos que considerar en nuestra planificación curricular son los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué ha considerado, por ejemplo, el profesor en los criterios de evaluación que ha presentado, que está presentando? Vamos a mirar uno de ellos, porque son varios, ¿no? Ha elaborado varios criterios. En este caso los ha organizado él por competencias, ¿no? Las competencias que se están movilizando y las ha organizado así en su cuadro. Entonces aquí vemos, por ejemplo, voy a leer el de los criterios de personal social, referidos a la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Estos criterios de evaluación dicen, durante su trabajo, el estudiante llega a acuerdos y normas, las respeta para evitar y solucionar conflictos. Las recomendaciones que presenta se sustentan en los derechos de las personas, en valores como la solidaridad y en principios como la justicia y la igualdad. Plantea su posición frente al uso de las vacunas, basándose en argumentos razonados bajo el marco de derechos. Y propone acciones orientadas al cuidado de la salud con el objetivo de contribuir con el bien común. Él ha puesto así con colorcitos sus criterios y vemos que se relacionan con las capacidades de la competencia, ¿no? Así también, por ejemplo, observamos que en el primer criterio tiene dos colores, ¿no? Entonces se refiere tanto a la capacidad, construye normas y asume acuerdos y también participa en acciones que promueven maneja conflictos de manera constructiva, ¿no?
Entonces, y así ha ido elaborando el profesor sus criterios. El profesor entonces vemos que ha escrito las características o cualidades de aquello que quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones y producciones, que le permitirán observar el nivel de desarrollo de la competencia. Se ha dado cuenta que quizás aún le falta, eso fue algo que nos comentó, ¿no? Que él se había dado cuenta que le faltaba quizás redactarlo con mayor claridad, para que sean más comprensibles por los estudiantes, también por sus familias y también por él mismo y sus colegas, ¿no? Porque a veces usaban temas un poco técnicos o se había referido tal cual estaba en el currículo o en los programas curriculares y había algunos términos o algunas ideas que él por ahí tenía algunas dudas, ¿no? Entonces se dio cuenta que todavía tenía que volver a la redacción y volver a mejorar, ¿no? Entonces estaba en ese proceso. Pero también nos indicó que al finalizar, por ejemplo, él considera, ¿no? Que cuando los chicos también les vayan entregando sus productos, sus actuaciones, o vaya él registrando las actuaciones que tengan, por ejemplo, cuando se reúne con ellos vía Zoom, ¿no? Podrá ir identificando con mayor precisión lo que deben hacer los estudiantes, ¿no? Y así va a ir mejorando la redacción de los criterios. Y esto es algo importante lo que él menciona porque nosotros podemos, a través de lo que hacen nuestros estudiantes, sus trabajos, sus tareas, sus informes, las producciones que ellos realicen, también vamos a poder ir contrastando los criterios si están claros o no, a ver qué es lo que hace el estudiante, ¿no? Y eso nos va a permitir ir ajustando, mejorando nuestros criterios. Vemos en este caso que los criterios él los ha planteado en base a las competencias, ¿no? Él ha visto todas las competencias que se va a desarrollar y ha descrito, ¿no? Lo que se espera observar en un estudiante que desarrolle cada una de estas competencias. Quizás otro docente pueda plantear los criterios en base a las producciones o actuaciones del estudiante, ¿no? ¿Qué observaré en ellas? Por ejemplo, les he propuesto hacer una cartilla, hacer el informe. ¿Qué voy a observar en cada una de ellas? ¿No? Si recordamos, no sé si lo tenemos todavía la imagen en la mente, pero en las primeras diapositivas en relación a la unidad del profesor, en su tabla, en su cuadro, al lado de los criterios tenían las producciones y actuación, ¿no? Entonces él contaba que iba ida y vuelta, ¿no? A ver, ¿dónde voy a observar estos criterios? Y él iba poniendo en las producciones y actuaciones en esa columna aquellas producciones y actuaciones que él pensaba que le iban a permitir observar estas descripciones. Sea la forma por donde empecemos, igual nosotros siempre tenemos que tener en cuenta las competencias, ¿no? O sea, no solamente es el producto por el producto, sino más bien siempre tengo que mirarlo a la luz de las competencias. Y también generalmente nos contaba el profesor que él cuando le presenta a los estudiantes los criterios, no se los presenta así pues en una lista, ¿no? Porque en algún momento lo ha hecho, pero se dio cuenta que los estudiantes no llegaban a comprender, ¿no? Y se confundían, y eran muchos, ¿no? Porque era como un listado muy grande. Entonces, lo que él ha ido haciendo es presentar por productos, ¿no? O sea, vamos a hacer esta cartilla y esta cartilla tiene tales criterios, o se espera que los desarrolles de esta manera, ¿no? Y con ejemplos ha ido presentando los criterios a los estudiantes, presentándoles, por ejemplo, un informe donde se vean estos criterios, ¿no? Para que los estudiantes puedan decir, ah, ya, sí, eso es lo que tendría yo que hacer, ¿no? Entonces, de esa manera ha permitido que los estudiantes comprendan en sí lo que se espera que ellos realicen, y no solamente cumplir con mencionarle un listado de descripciones, ¿no? Bien, para plantear entonces los criterios, el profesor también nos contó que él analizó las competencias y todas sus capacidades, ¿no? Así como los estándares correspondientes al ciclo 4, al cuarto ciclo y también al ciclo 5. También analizó los desempeños del cuarto grado, pero también le dio un ojito a los desempeños del tercer grado y del quinto grado. Entonces, antes de ponerse a escribir todos estos criterios, él lo que hizo es analizar todos estos componentes curriculares, ¿no? Y no solo se centró, según lo que nos contó, en el grado en el que estaban sus estudiantes, ¿no? Y en el ciclo, que ese sería el ciclo 4, o el cuarto ciclo, por ejemplo, sino también miró el ciclo anterior, el ciclo posterior, ¿no? Para ver qué es lo que se espera. De repente habrían estudiantes que están en el ciclo anterior o en el ciclo posterior, o también en los desempeños del grado, no solamente se fijó en los de cuarto, ¿no? Sino también el anterior y del grado anterior y del grado posterior. Ese fue el proceso que él hizo, ¿no? Y con todo eso fue redactando sus criterios y bueno, y poniendo, ¿no? Hasta que al final, bueno, plasmó esto ya en su planificación, pero siempre reflexionando, ¿no? Que, como les comentaba, me decía que todavía él siente que debe
hacer otros ajustes más. Quizás así como están, son muchos, ¿no? Entonces, los podría quizás presentar de una manera más holística y no tan analítica, aunque a veces también nos puede ayudar el ser analíticos para poder observar el desempeño de los estudiantes. Muy bien. Siguiente, por favor. Estamos dando como algunas grandes ideas sobre cada uno de sus componentes, ¿no? Porque cada uno de ellos ameritaría, pues, no solamente un webinar particular, sino una serie de webinars y también de otras estrategias formativas, ¿no? Entonces, pero espero que ir planteando algunas ideas con ustedes importantes y también a la luz de una práctica, ¿no? De una práctica de un docente como cualquiera de nosotros. ¿Qué he considerado para plantear en este caso las actividades del docente? Vemos ahí, vamos a leer brevemente estas actividades, miren cómo él las ha planteado, simplemente hizo un cuadro y planteó, ¿no? Del 1 al 9 posibles actividades que podría realizar el estudiante, ¿no? La primera, por ejemplo, dice conoce el propósito de aprendizaje, la situación significativa, las competencias que va a desarrollar, los criterios, las producciones y actuaciones y las actividades que va a realizar, ¿no? Una de las primeras actividades que él piensa hacer es que el estudiante conozca todo esto. Luego, dice que el estudiante tiene que planificar y organizar su trabajo. Tercero, conocer el medio que va a usar para comunicar, ¿no? Si le están pidiendo la cartilla, pues tendría que conocer la cartilla, cómo es, qué elementos tiene, etc. Luego, él ha planteado que podrían los chicos investigar sobre el tema, ¿no? Leyendo diversas fuentes, recogiendo información de expertos, leyendo información de repente estadística, recopilando datos, etc., ¿no? Y elaborar el informe de investigación realizada, ¿no? O sea, va investigando y ahí hace su informe. Después también ha pensado como una actividad importante que el estudiante participe en un debate o un conversatorio sobre el tema, ¿no? Donde seguro va a poder asumir una postura, presentar argumentos. Como siguiente actividad ha planteado que el estudiante elabore ya sus recomendaciones, sus acciones, sus propuestas que permitan concientizar a la familia sobre los beneficios de las vacunas, ¿no? Luego les va a dar un tiempo para que ya elaboren la cartilla. Luego va a haber un espacio para que ellos presenten la cartilla y expliquen lo realizado. Y finalmente que se evalúe su desempeño durante esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Desarrollo de la unidad que ha planteado. Entonces vemos como una ruta, ¿no? Esta experiencia que va a vivir el estudiante para poder afrontar esa situación y ese reto. El profesor en su unidad ha planteado, entonces su unidad didáctica, ¿no? Ha planteado de manera general las actividades que considera debería realizar el estudiante para afrontar la situación planteada y lograr el propósito de aprendizaje establecido. Vemos que tienen una secuencia lógica, ¿no? Y nos dan la idea global de lo que podría ser el estudiante, ¿no? Son ideas muy grandes, actividades, ¿no? Gruesas, pero que te dan la idea de esa ruta, de esa experiencia que él va a seguir. En este caso, o en el caso de este maestro, ha escrito también las competencias, ¿no? Vemos ahí que hay con otros colores, entre paréntesis, ha ido refiriendo a las competencias, ¿no? Que se iban a movilizar con mayor énfasis en cada actividad. Él nos cuenta que era para asegurar su coherencia con el propósito de aprendizaje, ¿no? Entonces, porque había puesto, dice, otras actividades, y después al hacer este ejercicio de ver si respondían a las competencias que tenían que movilizar el estudiante, veía que no, que algunas se iban por otro lado, ¿no? Se salían del propósito. Entonces le ayudó el ponerlas así, ¿no? Pero eso ya va a depender de cada uno. Es importante, entonces, en un primer momento, no planificar de manera segmentada, ¿no? O sea, sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, ¿no? Sino más bien plantear esta ruta, esta experiencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una cartilla, un informe para difundir algo, ¿qué tendría que hacer primero? ¿Qué tendría que hacer luego? ¿No? Y así. ¿Qué tendríamos que ir haciendo en esa situación para poder afrontar? Entonces, hay que identificar también en cada una de estas actividades los recursos que se van a requerir utilizar, ¿no? Para poder resolver la situación. Y ya luego vamos a poder organizar estas actividades en el tiempo y detallarlas. Cada actividad, por eso, quizás nos vaya a demandar varias sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, la investigación, ¿no? La investigación que se ha planteado, o el profesor está planteando a sus estudiantes, puede ser que le demanden no solamente una sesión de 45 minutos, sino varias sesiones. Y también, de repente, casi toda una semana de trabajo del estudiante en casa. Entonces tenemos que ir ya luego, ir organizando cada una de estas actividades, cómo las vamos a ir desarrollando, en qué tiempo, con qué recursos, con qué estrategias, ¿no? El detalle ya va a depender también de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto necesitamos detallar en nuestra planificación
de sesiones, de nuestra planificación del trabajo más detallado, ¿no? A realizar, ¿no? Algunos de repente ponemos ideas bastante grandes, bloques, estos son los recursos, pero otros necesitamos poner más detalle hasta qué le podríamos decir a los estudiantes. Las actividades requieren entonces el trabajo conjunto desde las distintas áreas curriculares, ¿no? Vemos aquí en relación a la actividad de investigación, por ejemplo, el docente de primaria, como esta es una experiencia de primaria, puede planificar sesiones para trabajar, por ejemplo, cómo hacer la consulta a diversas fuentes, y luego puede ser una sesión sobre la lectura e interpretación de gráficos estadísticos, ¿no? Y lo puede hacer, mete las mismas sesiones en el mismo día. En el caso de secundaria, por ejemplo, los docentes de comunicación, de ciencia y tecnología, el de matemática, pueden planificar sesiones de aprendizaje que se desarrollarán en un mismo día o durante la semana, ¿no? De forma paralela. Claro, según horarios establecidos, ¿no? Que tengan ya en la escuela. Otro aspecto a considerar y que es muy importante es el propiciar en el estudiante el desarrollo de la competencia transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Para ello se debe dar la oportunidad a los estudiantes de proponer cómo podrían afrontar esta situación, ¿no? O sea, nosotros a veces tendemos, lo digo también por experiencia propia, que alguna vez me ha pasado, el, el ya decirle casi todo lo que el estudiante tiene que hacer, ¿no? Entonces las actividades están tan detalladas, ya están tan estructuradas y ni siquiera las he consultado con los estudiantes, ¿no? Entonces casi ya le he resuelto la situación, ¿no? Poniéndole todo lo que tiene que hacer. Entonces, algo muy importante es que le demos la oportunidad a los estudiantes a que ellos puedan también plantear cómo tú afrontarías este reto, qué harías, qué tendrías que hacer, ¿no? Darle la oportunidad que ellos planteen esa ruta de trabajo, ese plan de trabajo. Y ahí nosotros tendríamos que ir mediando. Esto lo tenemos que ir propiciando, ¿no? No es que de la noche a la mañana los chicos ya, a ver, tú plantea lo que vas a hacer y hazlo tú solo, ¿no? Sino poco a poco tenemos que ir propiciando la autonomía en ellos, ¿no? El aprendizaje autónomo. Entonces, ahora por la pandemia casi nos ha obligado, ¿no? Hacerlo ya, a los que no lo hacíamos quizás pronto, ¿no? Que darle a los chicos y que ellos pues vayan viendo qué van haciendo también, ¿no? Y proponiendo. Pero eso sí lo quería mencionar como algo importante, ¿no? Que tenemos que considerar. Bien. Eh, bueno, otro punto también importante sobre las actividades es que, por ejemplo, las actividades propuestas en las experiencias de Aprende en Casa, nosotros las podemos adecuar, las podemos ajustar, las podemos complementar, ¿no? Así como organizar de otra forma. O sea, no es que tal cual las actividades están planteadas, las tengo que sí o sí llevar, ¿no? Con esa secuencia, ¿no? No es algo cerrado, estático. O sea, nosotros también, dependiendo de nuestra intención pedagógica, de la situación también que estemos planteando, si hemos hecho ajustes a la situación, al propósito, entonces vamos a tener también que hacer ajustes en las actividades, ¿no? Entonces vamos a poder quizás cambiar. Claro que nosotros cuando planificamos las experiencias de aprendizaje desde Aprendo en Casa, tienen una secuencia lógica, ¿no? Pero eso no quita que según la propuesta que nosotros hagamos de ajustes, podamos hacer esos cambios también. O sea, tener en consideración eso. Muy bien. Y la siguiente diapositiva, por favor. Espero que todos estén ahí todavía. A ver, ya vamos avanzando y que vayamos anotando estas ideas, que de hecho en otros webinars la vamos a continuar profundizando, ¿no? Vamos a seguir ahondando en cada una de ellas. Bien, sobre las producciones de actuaciones. Entonces vemos el docente también que en su cuadro, él ha presentado de esa manera, ¿no? Ha hecho un cuadro en donde ha presentado todos estos elementos, ¿no? Estos componentes de la experiencia de aprendizaje. En este caso hemos extraído nuevamente la parte referida a las producciones, pero sí quería acompañarlo en los criterios para que ustedes pudieran ver esta relación que él había establecido, ¿no? Entonces vamos a ponerle el ojo a estas producciones, las voy a leer para poder identificar qué es lo que él ha escrito ahí. Entonces ahí vemos que las producciones y actuaciones han considerado entre una de ellas la interacción con sus compañeros durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Y luego también tenemos la cartilla informativa, ¿no? Donde van a difundir lo que ya hemos mencionado. Por ahí vemos también, voy a repetir la cartilla, porque con la cartilla parece que va a recoger se va a poder evidenciar varias competencias, ¿no? No solamente una. Está, por ejemplo, miren estos tres recuadros, en las tres filas vemos la cartilla. Pero además vemos esta interacción con los compañeros, también vemos la explicación del efecto del texto, dice allí, y más abajito ahí que está medio cortado, habla de una actuación durante el debate y puesta en común. Bien, entonces,
vemos algunos porque, bueno, no hemos puesto todo el cuadro completo del maestro, pero más o menos para darnos una idea. Ya después ustedes van a poder, seguro, continuar analizando, ¿no? Lo que él ha hecho. Entonces nos cuenta el profesor que además de plantear en la situación las producciones esperadas, ¿no? Que estaban planteadas en la situación que es la cartilla y es el informe, durante el diseño de las actividades, él dice que iba también identificando las producciones y actuaciones que el estudiante podría ir realizando y que brindarían evidencias de aprendizaje durante el proceso, referidas tanto al desafío planteado como a las competencias que él había puesto en su propósito de aprendizaje. Por ello, por ejemplo, ha planteado, ¿no? Observar las interacciones de sus estudiantes durante el trabajo en equipo para propiciar el desarrollo y evaluar las competencias de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces, vio que con la cartilla solamente no iba a poder él observar la puesta en juego de toda esta competencia, ¿no? Porque esta competencia básicamente se centra mucho en la interacción, en la relación con el otro, ¿no? En el establecimiento de las normas. Eso no necesariamente se plasma siempre en un papel. Entonces, vio necesario también observar el desempeño del estudiante durante estas actividades sincrónicas que ha ido realizando con él, ¿no? Estas interacciones que iba viendo ahí. Entonces, por eso planteó como una forma también de recoger evidencias, el ir observando y registrando también las actuaciones de los estudiantes durante los trabajos que iban haciendo. Entonces, le iba ingresando en algunos momentos que ellos se reunían para hacer los trabajos grupales para observar, dice, esta competencia, ¿no? Algunos aspectos de la competencia. Así también ha propuesto, por ejemplo, observar las actuaciones durante el debate, ¿no? Debate, la puesta en común, en donde también se va a evidenciar el desarrollo de Explica el Mundo físico, ¿no? Entonces, para afrontar el reto, vemos que son varias las producciones o actuaciones que se pueden observar, ¿no? Debemos identificar aquellas que nos brinden mayor información sobre el desarrollo de las competencias. Todo lo que el estudiante hace es un producto, es una actuación, ¿no? O sea, todo nos da evidencia de alguna forma, pero nosotros tenemos que seleccionar aquellas que son sustanciales, porque si no, imagínense, nos llenamos, ¿no? De trabajos que revisar, que mirar, que analizar, pero tenemos que seleccionar aquellos que nos van a brindar mayor información sobre las competencias. Para hacer la cartilla y el informe, el estudiante entonces, por ejemplo, ha movilizado una serie de recursos, ¿no? Distintas competencias. Y realizado una serie de producciones y exposiciones que implican más de una competencia en algunos casos. Entonces, de repente nos surge la pregunta, oye, ¿cómo voy a evaluar esto? ¿No? Porque si un solo producto implica varias competencias, quizás hasta asociadas a distintas áreas, ¿cómo se va a hacer la evaluación? Entonces, el profesor, le preguntamos también esto, a ver qué pensaba el profesor al respecto, y nos contó que él se pone, dices, como unos lentes, ¿no? Es como los que tengo acá, unos lentes respectivos, dice, para analizar las producciones de acuerdo a los criterios establecidos. Se imagina él, ¿no? Que me voy a poner los lentes de la competencia convive y participa, ¿no? Entonces, bajo esos criterios que ha establecido para esa competencia, va a mirar ese producto. Y así, conforme tienen que analizar cada competencia, se va poniendo los lentes respectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cartilla, ¿no? Si se ponen los lentes de convive y participa, va a ver si estas recomendaciones que plantea el estudiante se sustentan en los derechos de las personas, en valores como la solidaridad, en principios como la justicia y la igualdad. Si ha planteado una posición, ¿no? Frente al uso de las vacunas y propone acciones orientadas al cuidado de la salud, con el objetivo de contribuir al bien común. Con lo que analice tanto en la cartilla como en las actuaciones, ¿no? Interacciones del estudiante en el proceso, va a poder identificar los logros, las dificultades, los avances que tiene el estudiante en relación a dicha competencia, para ayudarlo a progresar en las mismas, ¿no? Entonces es muy importante poder observar, ¿no? De manera holística, general, todo el proceso. No solamente centrarnos en mirar la cartilla o el informe, ¿no? Sino todo el proceso que se va haciendo y ir recogiendo esas producciones y actuaciones que nos van a dar evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, seguro algunos dirán, claro, este es en el caso de primaria, ¿no? Primaria es un solo profesor que está a cargo de una... ¿Qué pasa en la secundaria? ¿Qué sucede en la secundaria? A ver, si en la institución educativa hemos planificado quizás una unidad que plantee una experiencia de aprendizaje en donde se desarrollen competencias asociadas a varias áreas y por lo tanto hay productos y actuaciones que involucran a más de una competencia o más de un área, ¿cómo las desarrollaremos y evaluaremos? ¿No? Somos varios profesores que estamos trabajando en torno a una misma experiencia. Y hay productos que involucran quizás a dos áreas, ¿no? A dos profesores que van a tener que participar en. Las formas, bueno, van a ser diversas, ¿no? O sea, va a depender mucho de la organización que se plantee en la escuela.
Hay escuelas que, por ejemplo, ya no se están organizando quizás por áreas, ¿no? Por profesores por áreas, sino de otra manera. Pero hay otras que todavía, en la mayoría, pues estamos todavía trabajando por profesores por áreas. Lo que debemos considerar es que cada docente involucrado en la experiencia debe aportar al desarrollo de las actividades propuestas, según se requiera, ¿no? Por ejemplo, si para realizar la investigación se requiere conocimientos estadísticos, el profesor pues de matemática tendrá que aportar ahí, ¿no? Por otro lado, es importante que se establezcan los criterios de evaluación de forma conjunta, ¿no? Porque eso nos va también a entender lo que todos queremos observar o esperamos observar en las producciones y las actuaciones que realicen los estudiantes. Todos los docentes de las áreas involucradas en la experiencia deben establecer los criterios juntos, ya que en una misma producción que elabore el estudiante podremos observar competencias asociadas quizás a más de un área. Entonces, si nosotros le vamos a entregar al estudiante, mira, tienes que hacer este informe, tiene que estar con claridad, y no va a decir, pues, este es matemática, este es comunicación necesariamente, pero sí tiene que estar explicitado ahí lo que esperamos que el estudiante realice al momento de hacer de plasmar, ¿no? Todo lo que ha ido investigando en su informe. Entonces, cada docente del área puede mirar la producción con los lentes correspondientes a la competencia asociada a su área, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si los estudiantes elaboran el informe, el docente de matemática en secundaria lo analizará considerando los criterios que se vinculan a las competencias matemáticas, ¿no? Por ejemplo, va a observar los gráficos estadísticos que ha elaborado en el informe, ¿no? La interpretación, cómo ha hecho la interpretación de la información, etc. Y junto con lo observado durante el proceso, ¿no? Podrá ir determinando los avances, los logros, las dificultades del estudiante en desarrollo de las competencias asociadas, en este caso al área de matemáticas, ¿no? Por el ejemplo. Entonces, tenemos un mismo producto, el estudiante nos va a enviar, seguro hay un portafolio, una bitácora, una carpeta donde nosotros vamos guardando estas producciones de los estudiantes, seguro una carpeta compartida con todos los docentes, y ahí vamos a poder ver, en este producto yo también puedo ponerme mis lentes y poder analizar, ¿no? Porque justamente he tenido desde el inicio esta intención de que allí se plasme, se evidencia el desarrollo de esta competencia. Bueno, entonces hemos visto así de manera muy general, de repente he tratado me parece a mí muy importante el siempre partir de la práctica que tenemos como docentes, y esta es una forma, ¿no?, que un profesor ha plasmado todo este proceso de planificación que ha realizado. De seguro hay muchas cosas, como él también mencionó, por mejorar, por ajustar, pero básicamente vemos que ha considerado los elementos, ¿no?, que son esenciales para desarrollar competencias. Entonces, siempre podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Nunca va a haber algo ya terminado, cerrado, perfecto. Entonces, la idea es animarnos cada día a poder ir haciendo algo distinto, a ir mejorando, a ir implementando alguna mejora, algún cambio en los procesos que realizamos. La siguiente diapositiva, por favor, ya para ir terminando. No sé si creo que me he expandido en el tiempo, pero me parece que era importante poder atender a las consultas que ustedes han ido dando, ¿no? Bien, entonces, cerrando, tenemos estas ideas, estas 4 ideas con las que empezamos y justamente son las que hemos ido trabajando. Estas formas diversas de planificar, ¿no?, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ninguno de nosotros hace las cosas de la misma manera. Cada uno tiene sus formas de hacerlas, de enfrentar situaciones. Entonces, hay cosas que sí son de fondo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es el enfoque por competencia, los enfoques que nos plantea el currículo, el tener siempre presente al estudiante, los componentes que nos plantea el currículo, ¿no?, que nos dan como una línea de trabajo. Pero nuestras formas de planificar van a ser diversas, ¿no? Si yo voy a hacer un viaje, solo tengo que planificarlo, no va a ser lo mismo que Patricia o que Julio, ellos lo harán de otra manera, ¿no? Entonces, pero siempre bajo ciertos criterios, ¿no? Ciertos criterios, por ejemplo, no gastar mucho dinero, no exponerse ahora que el COVID, etc. Entonces, va a haber criterios de fondo, pero las formas van a poder ser distintas. Y las experiencias de aprendizaje, hemos visto que podemos planificar unidades, proyectos que planteen estas experiencias de aprendizaje. Siempre voy a hacer un proyecto. A ver, le estoy planteando una experiencia al estudiante interesante, retadora, que promueve el actuar complejo o no, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando hagamos tanto una unidad, un proyecto, quizás simplemente lo llamemos experiencia de aprendizaje, ¿no? Lo importante es reflexionar entonces sobre todos estos aspectos. Finalizo entonces sugiriéndoles, ¿no?, que sigamos profundizando en varias de estas ideas,
también hagamos ese ejercicio de analizar nuestras propias planificaciones, ¿no? Teniendo en cuenta estos componentes, a ver si es que lo estamos considerando o no, o cómo los estamos planteando. Y si tenemos dudas, pues también poder compartirlas con nuestros colegas, nuestros compañeros y también ir buscando más información, ¿no? Seguro que durante el año vamos a seguir trabajando y desarrollando estos temas a mayor profundidad, no solamente en los webinars, sino también en los cursos, ¿no? Que se implementan desde el ministerio o también los que se implementan desde cada una de sus regiones, localidades o también instituciones educativas u otras estrategias formativas. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes estas ideas y muchas gracias por su atención.